Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Delta Factorial. Mi nombre es Brian Rodríguez. Ya sé, me tardé muchísimo tiempo en subir video, pero cuestiones académicas. En fin, algunos se preguntarán cómo es que pasamos desde la aritmética hasta el cálculo integral, y es que gracias a las opiniones y recomendaciones de muchas personas, que por cierto, un saludo a todo mi grupo 5IMA, que son un amor del IPN, pues decidí hacer como mini lapsos de diferentes campos de las matemáticas, como por ejemplo el cálculo diferencial, la lógica, la geometría analítica, la trigonometría, puede ser cualquier campo de las matemáticas, en este caso el cálculo integral. Este mini lapso, como su nombre lo dice, sería Introducción al cálculo integral, conformado por 7 videos, que los títulos los puse en mi Instagram, que te dejo aquí abajo en la descripción. Y según el cronograma del mini lapso, hoy toca el primer video de diferenciales. Antes de conocer qué son las diferenciales, debemos conocer también un tema bastante importante que recae en el cálculo diferencial, y es que el cálculo integral necesita muchísimo del cálculo diferencial, de ahí que tienen una relación. De hecho, el teorema fundamental del cálculo lo dice, pero no me voy a entrometer mucho en ese teorema porque se necesitan de muchas demostraciones. En fin, el tema o el apartado que te estoy indicando sería el incremento de una variable. Te recuerdo que estamos trabajando siempre en el campo de los números reales para que no te confundas después. Y también te recuerdo que en el cálculo diferencial e integral es muy importante conocer cómo cambia la función con respecto al cambio o incremento que tenga su variable independiente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en este caso y es igual a f de x. Si su variable independiente de esta función, que su variable independiente es x porque depende de x y x no depende de la función, si x cambia, por ejemplo, de x1 hasta x2, entonces el incremento de la variable independiente se podría reescribir como el incremento de la variable es igual a la diferencia del valor que tome por segundo lugar menos el valor que tenía originalmente. Y tal vez algunos se pregunten, ¿por qué no puede ser al revés? ¿Por qué no se puede restar x2 a x1? Pues básicamente porque necesitamos saber cuánto está variando, por cuánto se aleja o incrementa o disminuye esa variable independiente. Por eso no se pueden poner al revés. Primeramente se pone el segundo valor que toma, es decir, el segundo valor que toma la variable, y después restarle el que tenía originalmente para saber cuánto ha cambiado. Si nosotros hablamos que la variable independiente de una función cualquiera, en este caso y es igual a f de x, tiene un incremento la variable independiente, pues entonces afecta a la función y la función por ende tiene también un incremento. ¿Cómo se le denomina a ese incremento? Delta y. Delta y significa incremento de función. ¿Y cómo podemos saber que es un incremento? Bueno, aplicando esta misma estructura del incremento de una variable o disminución de una variable, pues entonces aplicado esto sería la función del segundo valor que toma la variable independiente menos la función original, el que tenía el valor original. Ahora, despejando x2 de esta como estructura del incremento de una variable independiente, pues sería que x2 es igual al incremento de la variable independiente más el valor original de la variable. Y sustituyendo este valor de x2 en esta estructura del incremento de una función, pues sería que el incremento de una función es igual a la función de x2, es decir, el segundo valor que toma la variable, el incremento de variable más la variable original, el valor que tenía la variable original, menos la función original, ¿sí? Ahora, considerando que la función con la que estamos trabajando, en este caso y es igual a f de x, sea derivable en el intervalo cerrado a b, es decir, que pueda derivarse en cualquier punto que esté entre este intervalo, y puede ser a, puede ser b porque es cerrado, derivando en un punto x dentro de este intervalo, la derivada de la función con respecto a x. ¿Por qué con respecto a x? Porque la variable independiente con la que estamos trabajando es x. X no depende de la función, pero ¿qué creen? La función sí depende de x, por eso es una variable independiente, porque no depende de nada, pero dependen de ella. En fin, derivando en un punto x
que esté dentro de este intervalo cerrado, entonces la derivada de la función con respecto a x se define como la derivada de la función a la diferencial de y sobre la diferencial de x. Es lo mismo, ¿sale? Y esto mismo es igual al límite de cuando el incremento de variable tiende a 0 del incremento de función sobre el incremento de la variable independiente. Ahora, sustituyendo en este límite los valores que tenemos aquí arriba, sería, vamos por partes, aquí abajo vamos a poner el límite. Límite de cuando el incremento de variable tiende a 0 del incremento de la función. ¿Cuánto vale el incremento de función? Esto. El segundo valor que toma la función con respecto a una variable independiente que ya tuvo que tener, bueno, ya cambió, tuvo un incremento de la variable independiente, menos la función original sobre el incremento de la variable independiente. Vamos a dejarlo así porque no es muy necesario poner este factor, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale x2? Voy a borrar esto de aquí. Sigue aquí arriba, esto es esto. Límite de cuando el incremento de variable tiende a 0 de f de x2. ¿Pero cuánto vale x2? El incremento de la variable más el valor original de la variable. Es decir, f del incremento de variable más el valor original de la variable menos la variable, perdón, la función original sobre el incremento de la variable independiente. Y esto, suscriptores que me estéis viendo, es muy hermoso. ¿Por qué? Porque es hermoso. Bastante sencillo, miren. Porque esto, todo este límite, todo este bicho que está aquí, es la derivada por definición. De aquí sale el concepto de derivada. Esta es la definición de derivada, no cualquier más. La derivada es un límite. Punto, se acabó. Igual puede ser definida como el punto de la recta tangente, no, puede ser eso, pero esta es más correcta. La derivada es un límite. Además, quiero que te des cuenta que este límite llamado la derivada por definición es la definición de derivada en el campo de los reales, ya que nuestra variable es un real. Si fuera una variable compleja, es totalmente diferente a lo que te he estado enseñando. Ahora, considerando también que esta notación de la diferencial de y sobre la diferencial de x, que es un cociente, es igual a la derivada, que esta es una notación de Leibniz, bueno, se puede definir junta. Pues como ya dijimos, es una derivada y la derivada es un límite. O se pueden definir de forma separada por diferenciales. Ahora, para definir a la diferencial de x, debemos solamente decir que, por ejemplo, nuestra función con la que estamos trabajando es derivable en el intervalo cerrado a b, derivando en un punto x, como lo habíamos hecho hace rato, derivado en un punto x, y que esa derivada de la función coincida con su incremento de la variable, obviamente, entonces podemos decir que la diferencial de x es igual al incremento de la variable independiente de la función, y ya con eso hemos definido la diferencial de x. Bien, ahora para definir a diferencial de y no es tan complicado, solamente que está un poquito más extenso. Considerando lo mismo que con la diferencial de x, cuando nuestra función es derivable en el intervalo cerrado a, b, derivando con respecto a x, y si nuestra diferencial de x es igual al incremento de dicha variable independiente, entonces se define a la diferencial de y como la derivada de la función por la diferencial de x, que en este caso es la variable independiente. Una forma más resumida de explicarlo es que la diferencial de y depende de la derivada de la función con respecto a x por la diferencial de x. ¿Por qué depende?
Porque si x cambia, la función cambia. Y si la función cambia, y también va a cambiar. ¿Estás de acuerdo? Pero no puede ser al revés. ¿Por qué? Porque necesitamos calcular una igualdad. No podemos calcular y después calcular la función. Sino tiene que ser de una forma, ¿sale? Por eso, y depende de x. Depende de su incremento también. Depende de la diferencial de x. Por ejemplo, en este caso, se definiría a la diferencial de y como la variable dependiente, porque depende de la variable x, y la diferencial de x se denomina como otra variable independiente. ¿Por qué independiente? Porque la diferencial de x, como vimos, es el incremento o disminución de la variable independiente. Y si la variable independiente cambia, la diferencial de x también va a cambiar. Y si la diferencial de x, como el valor de la variable independiente, cambia, y también va a cambiar. Y y depende tanto de la variable como de la diferencial de x. Bien, ahora que ya sabemos qué son las diferenciales, que básicamente son incrementos de función y de variable, pues entonces vamos a resolver dos ejercicios. En el primer ejercicio nos dice que es una función con respecto a x, 46x cuadrada. Bien, utilizando ya esta estructura que ya vimos de la diferencial de y, vamos a sacar la diferencial de la función. Como vimos también, y es igual a f de x, ¿no? Es lo mismo, es solamente notación o representarlo de otra forma. Entonces, sería la derivada de la función, y también especificando que la derivada de una función es igual al cociente de diferenciales de función y de variable. Es decir, sería la derivada de la función, que es 46x cuadrada, que es 92x. ¿Sí? Esta es la derivada de la función. La derivada de la función, en este caso, es 92x. ¿Sí? Y ahora esta diferencial de x, ¿dónde va a pasar? Multiplicando acá. Aquí. Por lo que la diferencial de y es igual a 92x por la diferencial de x. Esa sería la diferencial de y, o la diferencial de la función que nos piden encontrar. Bien, para el segundo ejercicio pues tenemos una función con respecto a x, porque estamos trabajando una variable independiente, ¿sale? Y como vimos, f de x es igual a y. Aquí ya no tenemos que representarla de otra forma porque ya está representado en y, no hay ningún problema. Sacamos la derivada de la función, es decir, el cociente de diferenciales de función y de variable. La derivada de 10x cuarta es 40x cúbica, más la derivada de 35x es 35, y la derivada de 15, como es una constante, pues se vuelve 0, ¿sí? Ahora, este factor es la derivada de la función. Ahora, ¿cómo sacamos la diferencial de y de la función? Pues aquí tenemos, ¿no? La derivada de y entonces sería que la diferencial de x pase multiplicando a todo este factor, y sería 40x cúbica más 35 por la diferencial de x, y ya encontramos la diferencial de la función que nos piden encontrar. Bien, ya hicimos ejercicios y todo, ¿no? Pero ¿en dónde se utilizan las diferenciales? Muy fácil. Aparte de que las diferenciales se utilizan en las integrales, pues también se utilizan bastante en las ecuaciones diferenciales. Sonará muy cliché, pero es cierto. Y aunque muchos dicen que solamente es construir ecuaciones que tengan lo que ya vimos, lo que acabamos de ver, realmente de una forma general tienen razón. Pero por otra, no son nada sencillas. Debes tener en cuenta que las ecuaciones diferenciales se utiliza mucho cálculo diferencial e integral, y necesitas trabajarlos a la perfección, por lo que ya te imaginarás qué tan difícil es. Pero bueno amigos, este es el primer video del mini lapso de introducción al cálculo integral. Espero que les haya gustado y les haya servido bastante. Agradezco infinitamente a mi grupo 5IMA del IPN, porque realmente son un amor y me están apoyando con lo de mi canal. Pasar del 67 suscriptores a 91 es una diferencia grande en tan poco tiempo. Y también agradezco muchísimo el apoyo de mis suscriptores que no son de mi grupo, pero que también me apoyan, porque no se fueron en el tiempo en el que no he estado subiendo video. Aparte,
quisiera decirte que te dejo en la descripción algunos ejercicios de diferenciales para que practiques este tema. La verdad es que se utiliza muchísimo en integrales y quiero que aprendas y también pues que razones perfectamente este tema y los que vienen. Espera los 6 videos que faltan. Realmente el temario que estoy manejando en este mini lapso de introducción al cálculo integral lo publiqué, como te digo, en mi Instagram, que te dejo aquí abajo en la descripción para que puedas verlo. Están los títulos y lo que voy a abordar en los siguientes videos. También te dejo mi página oficial de Facebook aquí abajo en la descripción para que puedas seguirlo. No te olvides de darle un like y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Por mi parte eso ha sido todo y recuerda, te ayudaré en este largo camino. Esto ha sido Delta Factorial. Bye.